Por eso Satanás está tratando de minar la confianza en la Biblia. Las doctrinas que nosotros hemos tenido como adventistas por más de 170 años. Satanás está haciendo todo lo posible por echar por tierra las creencias de nuestra iglesia. Tristemente, desde dentro de la iglesia. Uno espera los ataques de afuera. Saben que la iglesia adventista es la última esperanza para el mundo. Ustedes dicen, no, Cristo es. Sí, Cristo a través de la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia adventista es la única iglesia, y esto no lo digo con arrogancia, la iglesia adventista es la única iglesia que aún conserva toda la verdad que se encuentra en la palabra. Y para aquellos que dicen, no, las cosas andan tan mal en la iglesia que yo me voy a separar y voy a formar un grupo independiente, ni piensen en eso. Porque ese grupo independiente no va a terminar la obra. Dios estableció la iglesia adventista del séptimo día con un propósito: sembrar creyentes en el mensaje de la verdad presente en todo rincón del mundo. Y eso no puede ocurrir sin una organización mundial. De que hay problemas, sí, adentro, pero debemos quedar adentro y debemos luchar para resolver esos problemas. Debemos estar dispuestos de hablar cuando vemos cosas que se están haciendo que no se deben hacer, pero salir corriendo de nada sirve. En un mundo donde existen más de 47.300 denominaciones cristianas según el Centro Global Cristiano hasta 2023, ¿cómo distinguir la verdad entre tanta diversidad? Cada domingo, millones de personas asisten a diferentes iglesias, y muchas de ellas proclaman ser la única y verdadera iglesia de Cristo. Esta confusión doctrinal no es casualidad. El enemigo de nuestras almas busca desorientar y alejar a las personas del camino correcto. Pero pregúntate, ¿permitiría un Dios de orden tal caos espiritual sin proporcionar una guía clara? A lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido un pueblo escogido para compartir su luz y verdad con el mundo. Y hoy, en estos tiempos finales, no es diferente. Dios tiene una iglesia verdadera claramente identificable a través de las Escrituras. En este vídeo, junto con las revelaciones de maestros de la palabra como los pastores Esteban Bor, Joel Flórez, Alejandro Bullón y Hermes Tavera Bueno, descubrirás las características bíblicas inconfundibles que identifican a la verdadera iglesia de Dios. No te pierdas este contenido vital para tu vida espiritual. Si estás buscando respuestas, este mensaje cambiará tu perspectiva para siempre. Activa la campana de notificaciones de promesas eternas ahora mismo y comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. La eternidad podría depender de ello. Ahora, ¿cuál es este mensaje final? Apocalipsis el capítulo 14, y voy a leer estos mensajes y les voy a recalcar lo que los mensajes enseñan. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, es un mensaje que se da a nivel ¿qué? Mundial. Entonces, ¿tiene que ser una iglesia mundial que proclama el mensaje a nivel de todo el mundo? Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se proclama? Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Oh, qué interesante. Esta iglesia va a proclamar que estamos ahora en la época de ¿qué? Que estamos ahora en el tiempo del juicio. No dice que el juicio llegará. Dice, la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. Es decir, esta iglesia va a enseñar que ahora estamos en el juicio. Y que ese juicio se está haciendo ¿a dónde? En el cielo. También dice
en ese mensaje, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora escuchen, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es una cita que viene de Éxodo 20 y el versículo 11, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es decir, es una iglesia que va a enseñar que hay que adorar al Creador. ¿Y cuál es la señal que Dios ha dado de que Él es el Creador? La señal es su santo sábado. Hizo el sábado en conmemoración de la creación. Es decir, es una iglesia que enseña que estamos ahora en el juicio. Es una iglesia de alcance mundial. Es una iglesia que enseña que es necesario guardar el sábado. Y dicho sea de paso, es una iglesia que enseña también que los muertos no saben nada. Y ustedes, ¿por qué razón eso? Escuchen bien. Si estamos ahora en el juicio comenzó al final del tiempo, entonces la gente no se fue al cielo ni al infierno cuando se murieron. Porque si la gente se fue al cielo o se fue al infierno cuando se murieron, ¿para qué un juicio? Si ya recibieron su recompensa en el momento de morirse. Es decir, está incluido en este mensaje la idea de que los muertos están muertos hasta que se juzguen y Cristo venga para darles su recompensa. Noten el segundo mensaje. Versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, es una iglesia que va a advertirle a la gente en cuanto al peligro de Babilonia. Y no tenemos tiempo de leer los versículos, pero Babilonia tiene 3 partes, según Apocalipsis 16:13. Y esas 3 partes son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y esta iglesia va a decirle a la gente, mire, Babilonia ha caído. En sus 3 partes Babilonia está caída. Y Apocalipsis 18 dice que Dios da un mensaje, salid de ella, pueblo mío. Es decir, es una iglesia que va a llamar a la gente a salir de estos sistemas religiosos apóstatas, del sistema político apóstata, para unirse al remanente de Dios. Y luego quiero que noten en Apocalipsis, el capítulo 14, 9 al 11, el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten ustedes que en el mensaje del tercer ángel se advierte en cuanto al peligro de adorar la bestia, su imagen o recibir su marca. Es decir, deben buscar a una iglesia que le está advirtiendo a la gente de no recibir la marca de la bestia. Ya hemos hablado de la marca de la bestia. Es la observancia a sabiendas del domingo, cuando se sabe que la Biblia enseña que es el día sábado. Es decir, la verdadera iglesia en los últimos días va a tener todas estas características. Es una iglesia que se levanta después del año 1798. Una iglesia que se levanta en los Estados Unidos. Una iglesia que enseña que hay que guardar todos los mandamientos de Dios. Una iglesia que va a tener el don de profecía, sobre lo cual vamos a hablar en nuestra última presentación. Es una iglesia de alcance mundial. Es una iglesia que enseña que estamos viviendo en la época del juicio. Es una iglesia que enseña que los muertos no saben nada. Es una iglesia que enseña que debemos adorar al Creador guardando su sábado. Es una iglesia que advierte al mundo en cuanto a la bestia, en cuanto al dragón, en cuanto al falso profeta y en cuanto a su marca, para que la gente pueda escapar de su poder. En la Biblia solo encontramos 2 iglesias. En Apocalipsis encontramos la iglesia simbolizada por una mujer vestida de sol y la otra simbolizada por una mujer vestida de rojo. Encontramos la iglesia del Cordero y la iglesia del dragón. ¿Sabes que desde el punto de vista humano pueden existir miles de iglesias? Pero para Dios solo existen 2. La suya y la que no es suya. La iglesia de Dios tiene la fe de Jesús y guarda sus mandamientos. Y todas aquellas que no cuadran en estas características, pues son agrupadas en una sola iglesia que no pertenecen a ese pueblo.
No importa el nombre, no importa que se llamen cristianas, si no tienen estas características, no forman parte de ese pueblo. Mas sabes, en todas las iglesias hay gente sincera. Y si esas personas nunca recibieron la luz de la palabra de Dios, muchos murieron en la ignorancia sirviendo a Dios en el camino que pensaban que era el camino correcto, la salvación de esas personas está garantizada por la misericordia de Dios porque ellos no conocieron toda la verdad. Pero quiero decirte una cosa, la sinceridad acaba cuando la luz de la palabra llega a tu vida. Y hoy llegó para ti. Dios no te llamó a ser fiel, Dios no te llamó a ser sincero, sino a ser fiel. Porque la sinceridad no cambia la mentira en verdad. Es allí donde debemos tomar una decisión. ¿A quién vas a ser fiel? ¿A Dios o a una iglesia? ¿A la Biblia o a un líder religioso? ¿Escoges el camino de Dios o buscas un camino más cómodo para tranquilizar tu conciencia? La decisión es personal. A veces lo que más cuesta es el ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis familiares? Por eso Jesús dice, aquel que no me ame más que a su padre, a su madre, en Mateo capítulo 10, versículo 37, no es digno de mí. Entonces deja tus dudas, deja tus miedos y ponte de parte de la verdad, del pueblo que tenga una base sólida en la Biblia. Cuando vayas a esta iglesia, no mires a sus miembros porque sus miembros tienen errores, todos son imperfectos y todos están buscando ser cambiados por Jesús. Pero cuando vayas a la iglesia, mira la pureza de la verdad que cree y que proclama. Dios tiene una iglesia visible para proclamar la verdad según la Biblia. Pero también tiene un pueblo invisible que vive la verdad y está compuesta por miembros de la iglesia visible, más también por aquellos sinceros que no pertenecen a ninguna iglesia, o por aquellos que están en una iglesia con sus doctrinas contaminadas, pero no conocen la verdad, mas un día abandonarán sus creencias contaminadas y vendrán al pueblo de Dios. A eso se refería Jesús cuando decía, tengo otras ovejas en otro redil. Por eso el llamado de Jesús se escucha hoy con más fuerza, Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Ven a un pueblo que sirve a Dios, que tiene fe en Jesús y que guarda sus mandamientos. Dios te llamó a serle fiel a Él, no a ser fiel a un pastor, no a defender la placa de una iglesia, sino a defender su palabra. La religión no salva, quien salva es Cristo. Mas aquel que esté en Cristo abrirá su palabra y formará parte del pueblo que Dios tiene en la tierra. Dios conoce tu sinceridad. Por eso es que ahora Él permite que conozcas la verdad. Y mientras más cerca estés de la verdad, más lejos estarás del error. El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Y hoy te invito para que puedas orar y a la luz del mensaje de hoy puedas tomar una decisión. ¿Tú estás dispuesto hoy a someter tu voluntad a la voluntad de Dios? Pero a donde yo quiero llegar es al fin de los tiempos, para identificar la iglesia de nuestros días. Versículo 17, el dragón, el enemigo, siempre está persiguiendo a la iglesia de Dios. Y en el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. O sea, contra la iglesia de nuestros días ya, es el resto de la descendencia. Y entonces se presentan las dos características de la iglesia de Dios en esta tierra. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que la iglesia de Dios en nuestros días, la descendencia de esta mujer que a lo largo de los siglos fue perseguida por el enemigo, la verdadera iglesia de Dios en esta tierra tiene básicamente dos características. La primera característica, esa iglesia cree en el Señor Jesucristo. El centro de su mensaje es el Señor Jesucristo. El centro de su vida, de su experiencia es Jesucristo. Pero no basta eso. Tiene una segunda característica. Además de predicar y de tomar a Jesús como el centro de su enseñanza, ellos guardan los mandamientos de Dios. Ellos creen que los mandamientos de Dios tienen vigencia y tratan de obedecer y andar en los caminos del Señor. Estas son las características de la iglesia de Dios. Interesante, cuando yo era un joven pastor, trabajaba en un lugar donde muy distante, yo no era pastor ordenado, no podía bautizar, entonces pedí que me mandase un pastor que pudiese hacer el bautismo. Y la última estación del ómnibus quedaba a 7 horas de donde yo estaba, entonces mandé un muchacho indio,
Le dije, mira, anda a la ciudad y espera al pastor que va a llegar y tráelo. Él me dijo, pero pastor, yo no lo conozco, yo no sé quién es el pastor Aguilar. Le dije, es fácil, tú vas allá, cuando llega el ómnibus, uno de los pasajeros es el pastor Aguilar. Y él me dijo, pero hay 40, ¿cómo sé cuál de los 40 es? Le dije, mira, yo te voy a dar las características. Y le anoté en un papel. Primero, pastor Aguilar es hombre. Segundo, es un anciano. Tercero, tiene cabello blanco. Cuarto, tiene un lunar grande en el rostro. Quinto, viene vestido de terno. Sexto, trae un cartapacio negro en la mano. Entonces tú anda, cuando ves a los pasajeros salir, miras, cuando encuentras un hombre con estas características, ese es el pastor Aguilar. El muchacho se fue, después él me estaba contando lo que pasó. La primera persona que bajó del ómnibus, una mujer. Pastor Aguilar es hombre, este no puede ser. Segunda persona que bajó, un hombre, este sí puede ser. Pero este es joven y el pastor Aguilar es viejo, no puede ser. Y así fue confrontando las características hasta que vio un hombre de edad, cabello blanco, lunar en el rostro, vestido de terno, con el cartapacio en la mano, alto, delgado, con todas las características. Se acercó y le dijo, pastor Aguilar, ¿cómo está? Voy a llevarlo hasta donde está el pastor Bullón. Y el pastor preguntó, ¿cómo sabes quién soy? ¿Cómo me conoces? Que yo tengo sus características. Bueno, parece que Dios hizo con nosotros la misma cosa. O sea que, pastor, permítame, la iglesia verdadera de Dios, según lo que nos dice la Biblia, tiene características específicas. Ahora, hay mucha y esas gente... dos características que están aquí, cree en Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Ahora, hay mucha gente sincera que frecuenta la iglesia, estudia en la Biblia y de alguna manera unas iglesias se atacan, si vale el término, entre otras. No estudiamos el mismo mensaje, no es la misma Biblia la que se abre en las iglesias. ¿Por qué ese cierto confronto o algunas diferencias entre unas y otras? Yo creo que es por la propia humanidad, la propia naturaleza del ser humano. Mira, en primer lugar, iglesia de Dios no es como equipo de fútbol. Yo soy hincha de la U, yo soy hincha del River Plate, yo soy hincha de los Pumas de México. No es así. Y yo creo que no es una camiseta que se saca y se coloca, es una vida que se asume. Pero las personas no somos humildes suficientes. ¿Por qué hay tantas iglesias con una Biblia? Ya expliqué en otra lección. Sí. Es que las personas no son humildes para obedecer lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, aquí dice que las características de la iglesia de Dios en esta tierra son: creen en Jesucristo, el centro del mensaje es Jesucristo, viven a Jesucristo, pero creen que los 10 mandamientos continúan valiendo para el cristiano. ¿Quieres encontrar la iglesia de Dios? Busca por el mundo una iglesia que crea a Jesucristo, predique a Jesucristo, viva como centro de su mensaje a Jesucristo, pero al mismo tiempo crea en la validez de los 10 mandamientos. ¿Habrás encontrado la iglesia de Dios? 7 razones por las que soy adventista del séptimo día. Elegir una denominación cristiana no es una decisión trivial. Para muchos de nosotros, implica un viaje personal de descubrimiento, oración y estudio profundo de las Escrituras. En este artículo, comparto las 7 razones fundamentales que me han llevado a abrazar la fe adventista del séptimo día, no como un simple conjunto de doctrinas, sino como un camino que me ha acercado más a Cristo y ha enriquecido mi experiencia cristiana. Antes de comenzar, quiero aclarar que estas reflexiones parten de una convicción central: la salvación viene únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. No hay obra humana, observancia religiosa ni conocimiento doctrinal que pueda reemplazar esta verdad fundamental. Como escribió Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Sin embargo, esta gracia transformadora nos invita a una vida de obediencia amorosa. Las doctrinas que comparto a continuación no son simples construcciones teológicas, sino ventanas que nos permiten ver más claramente el carácter de Dios y su plan para la humanidad, siempre con Cristo como el centro indiscutible de nuestra fe. Número 1. Cristo es el fundamento inquebrantable de nuestra fe. Mi primera y más importante razón para ser adventista es la centralidad absoluta de Jesucristo en nuestra teología. Todos los aspectos de nuestra fe, cada doctrina, cada práctica, cada esperanza, encuentran su significado y propósito en Él.
La Biblia es clara al presentar a Cristo como el único camino hacia la salvación. Jesús mismo declaró: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan 14:6. Esta verdad fundamental moldea nuestra comprensión de la salvación como un regalo inmerecido que recibimos por fe, no como algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. El apóstol Pablo refuerza esta verdad cuando escribe: «Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado». 1 Corintios 2:2. Este enfoque cristocéntrico es el corazón pulsante de la fe adventista. No somos salvos por nuestro conocimiento doctrinal, por guardar el sábado o por nuestro estilo de vida saludable, sino única y exclusivamente por la obra redentora de Cristo en la cruz. La fe adventista no añade requisitos adicionales para la salvación. Más bien, reconoce que la verdadera fe en Cristo inevitablemente produce transformación. Cuando experimentamos el amor incomparable de Dios manifestado en Cristo, nuestra respuesta natural es el amor y la obediencia. No obedecemos para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvados y transformados por su gracia. Número 2. El sábado, un oasis semanal de renovación espiritual. La observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo es quizás la característica más distintiva de la fe adventista y constituye mi segunda razón. Este no es un simple detalle litúrgico o una peculiaridad denominacional, sino un regalo divino establecido desde la creación misma. La Biblia enseña claramente que Dios apartó el séptimo día como santo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. Este día no fue establecido únicamente para los israelitas, sino como una conmemoración de la creación para toda la humanidad. Jesús mismo afirmó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. El sábado no es una carga legalista, sino un regalo de Dios diseñado para nuestro beneficio y descanso. Es un tiempo apartado para liberarnos de las presiones y distracciones cotidianas, permitiéndonos enfocarnos en nuestra relación con Dios y con nuestros seres queridos. Lo que hace tan significativo al sábado es que representa una señal del descanso espiritual que encontramos en Cristo. Al observar el sábado, celebramos no solo la creación, sino también la redención. Reconocemos que así como descansamos de nuestras labores en el séptimo día, también descansamos de nuestros esfuerzos por salvarnos a nosotros mismos, confiando completamente en la obra finalizada de Cristo. Número 3. La esperanza viva, la segunda venida de Cristo. La tercera razón que fundamenta mi fe adventista es la promesa del regreso literal, visible y glorioso de Jesucristo. Esta esperanza no es periférica sino central en nuestra comprensión del plan de salvación. Jesús mismo prometió: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Juan 14:3. Esta promesa ofrece un horizonte de esperanza que transforma nuestra perspectiva sobre el presente. Vivimos con la certeza de que las injusticias, el sufrimiento y la muerte no tendrán la última palabra. El apóstol Pablo describe este evento como la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Esta esperanza no es pasiva sino activa, inspirándonos a vivir con urgencia y propósito. El conocimiento de que Cristo regresará nos motiva a compartir el Evangelio y a vivir vidas que reflejen los valores del reino venidero. Como adventistas, no especulamos sobre fechas específicas para la segunda venida, recordando la advertencia de Jesús de que del día y la hora nadie sabe, Mateo 24:36. Sin embargo, vivimos en constante preparación, atentos a las señales de los tiempos y con una anticipación gozosa del momento en que veremos a nuestro Salvador cara a cara. Número 4. Una comprensión bíblica de la naturaleza humana. Mi cuarta razón para ser adventista se relaciona con la enseñanza bíblica sobre la naturaleza humana y la inmortalidad condicional del alma. Esta perspectiva ofrece claridad sobre preguntas fundamentales acerca de la vida, la muerte y la resurrección. La Escritura enseña que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. Contrario a la creencia popular de que las almas van inmediatamente al cielo o al infierno tras la muerte,
La Biblia presenta la muerte como un estado de inconsciencia, un sueño del cual seremos despertados en la resurrección. El apóstol Pablo refuerza esta verdad cuando describe la esperanza cristiana no como la inmortalidad inherente del alma, sino como la resurrección futura, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:22. Esta enseñanza no disminuye nuestra esperanza, al contrario, la enfoca en el poder extraordinario de Dios para resucitar y transformar completamente a los creyentes en la venida de Cristo. Esta comprensión bíblica también nos protege de conceptos no escriturales como el purgatorio, la comunicación con los muertos o un infierno de tormento eterno. Nos ayuda a apreciar la vida como un don precioso y a reconocer que la inmortalidad no es algo que poseamos naturalmente, sino un regalo que Dios otorgará a los creyentes en la resurrección. Número 5. La armonía entre la ley y la gracia. Mi quinta razón se centra en la perspectiva adventista sobre la relación entre la ley de Dios y su gracia salvadora. Lejos de verlas como fuerzas opuestas, reconocemos que se complementan perfectamente en el plan de salvación. La gracia nos salva por completo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Este regalo inmerecido es la única base de nuestra salvación. Sin embargo, la Biblia también enseña que esta gracia transformadora nos capacita para obedecer los mandamientos de Dios, no por obligación legalista sino por amor. Jesús mismo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. La obediencia no es un medio para ganar la salvación, sino una respuesta de amor al Dios que ya nos ha salvado. La ley moral de Dios, incluidos los 10 mandamientos, sigue siendo una expresión perfecta de su carácter y voluntad, una guía para vivir en armonía con Él y con los demás. Como adventistas, rechazamos tanto el legalismo, la idea de que podemos ganar la salvación mediante obras, como el antinomianismo, la noción de que la gracia elimina toda relevancia de la ley moral. En cambio, abrazamos la enseñanza bíblica de que la gracia de Dios nos transforma para que podamos reflejar su carácter, expresado en su ley de amor. Número 6. El ministerio actual de Cristo en el santuario celestial. Mi sexta razón para ser adventista se relaciona con la doctrina del santuario, que ilumina la obra continua de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el cielo. La Biblia enseña que el tabernáculo terrenal construido por Moisés era una figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Este sistema simbólico apuntaba hacia la obra perfecta de Cristo, quien entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Esta doctrina nos ayuda a comprender que la obra de Cristo no terminó en la cruz. Aunque su sacrificio fue completo y suficiente, Jesús continúa intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Como nos asegura la Escritura, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Esta verdad profunda nos ofrece consuelo y seguridad. No enfrentamos solos nuestras luchas, tenemos un representante compasivo en la presencia de Dios, uno que comprende nuestras debilidades y presenta nuestras oraciones mezcladas con los méritos de su justicia perfecta. Número 7. El llamado a una vida de santidad integral. Mi séptima razón se enfoca en el llamado adventista a una vida de santidad que abarca cada aspecto de nuestra existencia, cuerpo, mente y espíritu. Las Escrituras nos exhortan, «Sed santos, porque yo soy santo». Primera de Pedro 1:16. Esta santidad no es una fachada externa de piedad, sino una transformación que comienza en el corazón y se manifiesta en todas las áreas de la vida. Como Pablo escribe, «Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Primera de Corintios 10:31. La perspectiva adventista reconoce que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19, y que honramos a Dios cuidándolos mediante principios de salud y temperancia. Este enfoque integral no es legalismo sino mayordomía responsable, reconociendo que la salud física influye significativamente en nuestra claridad mental y sensibilidad espiritual. Este llamado a la santidad también abarca nuestra relación con el mundo, inspirándonos a vivir con integridad, honestidad y compasión.
Manifestamos nuestra fe no solo en momentos de adoración, sino en la manera en que tratamos a los demás, cuidamos la creación de Dios y navegamos los desafíos éticos de nuestra sociedad. Estas 7 razones no agotan la riqueza de la fe adventista, pero ilustran porque encuentro en ella un camino de discipulado profundamente satisfactorio y bíblicamente fundamentado. Lo que hace significativas estas doctrinas no es su originalidad o distintividad denominacional, sino su capacidad para llevarnos a una relación más profunda con Jesucristo y una comprensión más clara de su amor y plan para nuestras vidas. Como adventista, tengo la convicción de que estas verdades no son propiedad exclusiva de nuestra Iglesia. Son tesoros bíblicos disponibles para todos los que buscan sinceramente la verdad con un corazón abierto y dispuesto a seguir la dirección del Espíritu Santo. Mi mayor deseo es que, independientemente de nuestra afiliación denominacional, podamos unirnos en nuestra devoción común a Cristo, creciendo en la gracia y el conocimiento de aquel que dio su vida por nosotros. Porque al final, lo que importa no es la etiqueta que llevamos, sino a quien servimos y cómo reflejamos su carácter en un mundo que desesperadamente necesita experimentar su amor transformador. La destrucción de los monstruos era un símbolo de la victoria de Dios sobre Satanás. Isaías 27 dice que Dios mataría al dragón del mar, al leviatán, serpiente. Y Apocalipsis 12 me habla de un dragón que es serpiente y que maneja bestias del mar. El mensaje es que el pueblo de Dios también tendrá que comerse, que vencer al dragón. El remanente de Dios vencerá, se comerá al dragón en la lucha final. Romanos 16:20 dice: y Dios colocará al dragón debajo de vuestros pies. La victoria de Cristo, que le machacó la cabeza al dragón, va a ser confirmada por el remanente final. También vamos a poner el dragón debajo de nuestros pies. Amén. Quiero ser serio en esto, no quiero. ¿Realmente me queda algo de tiempo? ¿Me queda algo de tiempo? Si yo no te hubiera preguntado, tú no levantas la cartilla. O sea que me quedan 6. Bien. Entonces ¿podemos pasar en la página del álbum? Podemos pasar la página del álbum. Bien, breve. Apocalipsis, una vez creo que hablé de eso. Apocalipsis es una secuencia. No lo voy a buscar en la Biblia, pero usted lo tiene ahí. Apocalipsis 1:10: y fui yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto que vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí hay una visión del cielo. Esa visión va desde el versículo 10 hasta el verso 20. Capítulo 2 habla de las iglesias. Capítulo 2, capítulo 3. Luego en el capítulo 4 dice: y después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, una voz como de trompeta me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de acontecer después de esto. Y miré, y aquí un templo, una escena en el cielo. Note, primero una escena en el cielo, luego las iglesias en la tierra, luego una escena en el cielo. Apocalipsis 4 y 5. Y en el 6 son los sellos, 6 hasta el 8:1, que están en la tierra. En Apocalipsis 8 me dice: y miré, y aquí en el cielo un ángel estaba parado frente al altar con un incensario en su mano, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos. O sea, una visión en el cielo. Luego de eso viene la visión de las trompetas, Apocalipsis 8, 6 hasta Apocalipsis 11, 18. Las trompetas están en la tierra. De modo que una visión en el cielo, Apocalipsis 1, 10 al 20. Una visión en la tierra, Apocalipsis 2 y 3. Una visión en el cielo, Apocalipsis 4 y 5. Una visión en la tierra, Apocalipsis 6, 8, 1. Una visión en el cielo, Apocalipsis 8, 2 a 5. Y una visión en la tierra, las trompetas, Apocalipsis 8, 6 a 11, 18. Luego Apocalipsis 11, 19 dice: miré, y aquí, ¿dónde toca? Si vamos cielo, tierra, cielo, tierra, cielo, tierra, las trompetas, ¿a dónde toca ahora?
cielo. Apocalipsis 11:19 dice, y miré y aquí en el cielo fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio y el arca de su pacto fue vista en su templo. De modo que aquí estamos viendo una visión, ¿dónde? En el cielo. Luego viene Apocalipsis 12 al 15, donde habla de escenas en la tierra, el conflicto final, la marca de la bestia, todo eso. Ahora bien, la visión del cielo siempre explica la visión de la tierra. La visión del cielo de Apocalipsis 1, que es Cristo andando en los 7 candeleros en el cielo, explica la visión de la tierra, que es las 7 iglesias del capítulo 2 y 3. La visión del cielo de Apocalipsis 4 y 5, Cristo con un libro sellado, explica los sellos en la tierra, Apocalipsis 6 al 8. La visión del cielo en Apocalipsis 8, 2 a 5, de ángeles en el cielo tocando trompetas, explica la visión de las trompetas de Apocalipsis 8, 6 a 11, 18. Por lo tanto, la visión del arca en el cielo en Apocalipsis 11, 19 debe explicar el gran conflicto en Apocalipsis 12 al 15. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Lo que indica que todo lo que leemos del dragón, de la bestia, de la marca de la bestia, de los 3 ángeles, todo eso, Dios dice, míralo como que tú estás en el arca. ¿Me doy a entender? Eso tiene un valor importante. Es en esos 3 capítulos donde se desarrolla el gran conflicto final, pero visto a la luz del arca tiene un mensaje particular. ¿Podemos ir a Génesis otra vez? En Génesis, note, ¿de qué íbamos a recordar de Génesis? Sol, luna y estrellas. Note, lo primero en Génesis, el cielo. Luego, después de Dios crear el sol, la luna y las estrellas, eso fue el 4.º día. El 5.º día, Dios, ¿qué hace? Animales del mar que surgen del mar. De modo que primero Dios comienza con el cielo y luego continúa ¿con qué? Con los cuerpos del cielo, luego con los cuerpos del mar, y luego en Génesis nos habla del 6.º día que Dios hace animales de la tierra y luego hace al hombre. Podemos ver la secuencia: cielo, sol, luna y estrellas, mar, peces y aves que surgieron del mar, luego tierra, reptiles y el hombre a imagen de Dios. El relato de la creación termina con Génesis 2, el relato del sábado. Curiosamente, y fueron pues, cuénteme cuántas veces dice 7 o 7.º. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día 7.º la obra que hizo. Y reposó Dios el día 7.º la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7.º. ¿Cuántas veces? 3 veces Dios utiliza la expresión 7. De modo que el cielo, sol, luna y estrellas, la tierra, el mar, la tierra, el hombre a imagen de Dios y 7, 7, 7. Si ustedes notan, es la misma secuencia de Apocalipsis. Apocalipsis 12 habla de una señal en el cielo, un gran dragón, con una mujer vestida del sol, luna y estrellas. Apocalipsis 13 habla de una bestia, que surge del mar. Igual como en Génesis, los animales, dice, creó Dios los grandes monstruos marinos después de haber hecho el sol. Luego de eso, de la misma manera como el 5.º día después del mar, Dios hace animales de la tierra. En Apocalipsis 13 surge una bestia de la tierra, Apocalipsis 13:11. Después de eso, Dios hace el hombre a su imagen, y esta bestia de la tierra hace una imagen de la bestia. Luego de esto se hace un número que es 666. De la misma manera como el relato de la creación terminaba en 3 veces, Dios mencionó el 7.º día, el 7.º día, el 7.º día. La imagen de la bestia hace un número en contra del 7 de Dios, 666. Lo que está diciendo que el dragón estará revertiendo el plan de creación de Dios
en el libro de Génesis. Pero Dios, capítulo 14, acabando de hablar, habla de los 144,000 y luego de 3 ángeles que son el pueblo de Dios para contrarrestar el ataque del dragón. De la misma manera como el dragón ataca con 3 cuerpos, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas que son espíritus de demonios. Dios ataca con 3 ángeles. Y vi salir y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 8, y otro ángel le siguió diciendo, y otro ángel le siguió diciendo, verso 9, 3 ángeles. Y el primer ángel te dice, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Expresión que solo se utiliza en la Biblia en Éxodo 20 para referirse al mandamiento del sábado. Mientras Satanás está revirtiendo la creación de sol, mar, de cielo, mar, tierra, imagen de Dios, y el número 7 con un dragón del cielo, una bestia del mar, una bestia de la tierra, una imagen de la bestia, y 3:6. El pueblo de Dios contrarrestará eso, proclamando que Dios sigue siendo el creador y que el 7º día sigue siendo el día para recordar a nuestro Dios. En el centro de ese conflicto de Apocalipsis 12 al 14 se menciona 2 veces, 12:17 y 14:12, que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús en 12:17 y la fe de Jesús en 14:12. Visto en el contexto del arca, en el cual hay que ver toda esa visión que fue abierta en ese momento. En el arca estaba la ley.